capítulo 5 del libro de Gálatas. Y nos vamos al versículo 22 al 26. Cuando lo tengan, me dan un fuerte amén. Dice la palabra de Dios, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos los unos a los otros. Bueno, he citado este pasaje de Gálatas por una razón muy importante, y es que aquí demuestra el Señor el carácter de un creyente. Aquí demuestra el Señor de que el Espíritu Santo, cuando llega a nuestras vidas, porque es un regalo que nos proporcionó Jesucristo cuando Él murió por nosotros en la cruz. Jesucristo sabía la condición pero tan degradante de nosotros como seres humanos, que Él vio necesario que nosotros, los que hemos sido rescatados por Jesús, pudiésemos tener su Santo Espíritu entre nosotros, habitando con nosotros. Y por eso he citado este pasaje, porque me parece coherente que tratemos un tema en particular, y es una virtud de la cual el que te está predicando le he tenido que suplicar a Dios todos los días en ruego, en súplica y en oración, que me ayude a tener templanza. Porque creo que cuando uno llega a la presencia de Dios, lo primero que uno hace es llegar a Dios diciéndole: Señor, yo no puedo más con esta situación, o esta decisión que yo estoy tomando se sale de mis manos, o sencillamente, Señor, estoy demostrando mucha fragilidad en esta área de mi vida. Y por eso es importante, iglesia, que nosotros tengamos la plena convicción y la certeza de que el único que proporciona una verdadera templanza se llama el Espíritu Santo de Dios. Amén. Yo te voy a decir algo. El mundo, el cual nosotros vemos a diario y el cual nosotros vemos tantas personas tan desequilibradas, porque eso no tiene otro nombre, una sociedad enferma, una sociedad que le ha dado la espalda a Dios, una sociedad que tiene a Dios por poco. Te digo que estas personas lamentablemente no tienen el Espíritu Santo. Y yo te voy a decir algo: antes de que yo te predicara a ti y que no tenía el Espíritu Santo, yo, Jefferson Gómez, actuaba igual o peor que los que actúan en el mundo. Pero había una característica de la cual no había en mi vida. No había en mi vida. Y es que el Espíritu Santo, cuando entra, porque Él habita en nosotros, Él inmediatamente empieza a poner todo lo que estaba en desorden en nuestras vidas y lo ordena de tal manera que nosotros nos alineemos al camino, a la verdad y a la vida que ha predicado el Señor en estos días a través de su palabra. Es importante, iglesia, que nosotros entendamos que la templanza es lo que garantiza que un creyente a lo largo del tiempo, desde que se convierte hasta el último día, no fluctúa, sino que sigue firme, creyendo que Jesucristo vendrá por él. Que no flaquea y que mantiene una determinación de poder ser constantes a pesar de las circunstancias que nosotros nos presente la vida. Porque la vida, Jesús lo dice claramente, en este mundo, iglesia, hermanos, vamos a tener aflicciones, pero que las aflicciones no permitan de que tu fe mengüe.
que tu fe decaiga. Todo lo contrario. El pueblo de Dios está llamado a ser un ejército, escúchame bien, que pelea frente a sus adversarios. En oración, claro está. Y quiero darte unas definiciones que encontré y que me parecieron muy pertinentes expresárselas a ustedes, iglesia. Y usted me preguntará, ¿qué es la templanza? Hay varios conceptos, pero me llamó poderosamente la atención este concepto. Y dice, esta virtud es solo dada por el Espíritu Santo para mantener un equilibrio y un dominio sobre la voluntad de nosotros. Es decir, por eso les digo algo, la templanza va muy asociada con la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. ¿Por qué? ¿Acaso tú tienes el control de tu carne? Yo digo no. Si es por mí, mi carne es la que puede gobernar en mí. Porque somos ¿qué? Naturaleza caída. ¿Quién regeneró esa naturaleza caída? Jesucristo. ¿Y cómo lo proporcionó? Enviando al Consolador, enviando al Espíritu Santo. ¿Haciendo qué? Que nuestro yo, que el individuo, que el alma no gobierne sobre mi carne. Es decir, mi yo y mi alma, ya nosotros no vivimos para sí mismos, porque el Espíritu Santo ha venido a gobernar a nosotros para que nosotros, ¿qué, iglesia? Tengamos, ¿qué? Templanza. Amén, iglesia. Templanza. ¿Y qué es someter la voluntad del yo? Es hacer que los instintos naturales, sometiendo las pasiones desenfrenadas, los instintos, los impulsos que llevan la contraria a Dios, hacen que nosotros, el Espíritu Santo, nos alinee a su propósito. Porque sin el Espíritu Santo, la persona es terca, obstinada, esclava de sus vicios y no tiene el control absoluto de sus instintos ni de sus emociones. Y por eso, esta mañana le he dicho al Espíritu Santo, Señor, a la iglesia hay que decirle que el Espíritu Santo nos ayuda para que en nosotros se desarrolle un carácter que podamos ver la templanza del creyente en nuestras vidas. Y esa templanza viene asociada al dominio propio, es casi lo mismo. De hecho, la NBI dice, en vez de templanza, pone dominio propio. Pero también ese templanza tiene que ir asociado a la capacidad de la decisión que toma el hombre cuando busca imperantemente a Dios. Cuando yo busco a Dios con necesidad, estoy diciendo, Señor, yo no puedo con mi situación. En el lugar secreto, esto me está ocasionando que yo en este momento sienta apatía, o sienta desánimo, o sienta cansancio, o no me provoque ir a la congregación con mis hermanos, o sencillamente estoy viendo cómo el pasar de los tiempos, mi tiempo a solas con Dios, en vez de ir aumentando, lo que está disminuyendo. Entonces, todos esos estados de alerta tienen que ponernos a nosotros una pausa en lo que estamos haciendo. Y ahí es donde viene la determinación. Y la determinación es la capacidad de decidir, estar firmes cuando tomamos una decisión, mantenerla por el tiempo, como les dije, a pesar de las circunstancias. Entonces, yo quiero que me acompañen al libro de Job. Job es un hombre de la cual todos los cristianos sabemos que pasó por muchas necesidades, que fue un hombre que pasó con muchas calamidades, que sufrió muchas cosas, pero hay algo que rescata siempre de este varón y es que nunca renegó contra Dios. Y el Señor, Dios nuestro, sabía las intenciones del corazón de este varón. Y a pesar de todo lo que él vivió, se mantuvo firme
de no blasfemar contra Dios. Tomó la decisión, guiado por Dios, claro está, porque todo lo que le pasó, todas las calamidades que le pasó a Job, pues obviamente uno como ser humano y como carne, uno dice, empieza a renegar contra Dios. ¿Y por qué me está pasando esto a mí? ¿Y por qué a esto? ¿Y por qué lo otro? Pero mira lo que dice Job 22, 28, que me llama mucho la atención. Determinarás asimismo una cosa, y dice, y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Job fue probado, fue tentado, fue quitado todas las posiciones, al final vemos que el Señor lo recompensó. Pero ¿qué pasaría si Job hubiese tomado la mala decisión de decidir, es que Dios ya no está conmigo, o empezar a blasfemar en contra de Dios? Esta palabra que te he citado no podría ser efectiva a su vida. Pero si vemos al final de Job, vimos cómo el Señor lo restituyó. Ahora bien, yo quiero que me acompañen a Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, dice el Señor, fortalecidos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Fortalecidos ¿en quién? En el Señor y en el poder de sus fuerzas. Yo te digo algo, luchar contra tu carne y no acudir a Dios y al poder que hay en Jesús de libertarte, sinceramente es perder tu tiempo, porque por sí mismo no vas a lograrlo. Es decir, en vez de mejorar, vas en declive, vas en peor, porque no te estás apoyando en las fuerzas que el Señor Jesús nos proporciona a cada creyente. Y viene acompañado de su poder. ¿El poder de qué? La determinación y la templanza. Ese poder, en esa palabra está establecido de que hay una ayuda que es sobrenatural, que puede permitir que nuestras circunstancias y nuestra calidad de vida mejoren para glorificar a Jesús. Y te lo voy a decir por qué. Vámonos al libro de Juan, capítulo 14. Vámonos al versículo del 16 al 18. Juan capítulo 16. Perdón, 14. Gracias, mis hermanos, gracias. Juan capítulo 14, versículos 16 al 18. La promesa del Espíritu Santo. Dice la palabra: Jesús rogará al Padre, porque dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, ¿qué? Lo conocéis. ¿Por qué lo conocen? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es decir, que la lucha que nosotros vivimos en nuestras fuerzas no vale la pena hacerla, porque nos vamos a desgastar, porque nos vamos a debilitar. Pero el Señor, que es grande en misericordia y que es rico en gracia, ha enviado al Consolador para que nosotros no libremos nuestras batallas por sí mismos. Y mira lo que dice el Señor: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces, iglesia, hablar de este tema de la templanza, debemos tener muy claro que esta templanza no la da tu bonita cara, no la dan tus talentos, no la das tu conocimiento humanístico. Esta templanza no la da los consejos de la psicología ni la psiquiatría. Esa templanza tiene que ver mucho, iglesia, con la asistencia, con la ayuda que el Espíritu Santo le proporciona a la iglesia. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu Santo nosotros estaríamos, ¿qué? Fritos. Amén.
no estuviéramos aquí. Si el Espíritu Santo no habitara contigo, te aseguro que no estuvieras aquí. Y dice el Señor, el poder de Dios, como lo dice como lo dice Efesios 6:10, el poder de Dios y en apoyarnos en sus fuerzas implica que nosotros debemos estar ¿qué? Santificados para Dios. ¿Con qué fin? Con el fin de que nosotros sometamos nuestra voluntad a Cristo. Y que nosotros podamos entender, iglesia, que tú y yo no estamos peleando la guerra y la batalla solos. El Señor Jesús ha enviado al Consolador, ha enviado al Espíritu Santo, que es el que nos ayuda para que nosotros podamos tener templanza frente al pecado, frente a los ataques que el enemigo quiere hacer constantemente en debilitarnos en nuestra fe. Entonces tenemos algo tan especial, iglesia, que es que nosotros debemos ver cómo se fortalece cómo se fortalecen nosotros esas fuerzas. Esas fuerzas, cómo logramos hacer de que nuestra vida de oración no fluctúe, o que nuestro tiempo de devocional con el Señor no fluctúe, o que nosotros no fluctuemos en medio de la adoración, sino que le pidamos al Espíritu Santo todos los días poder mantenernos firmes frente a estos hábitos. Y yo he revisado dos ejemplos muy interesantes de las cuales el Señor reviste a aquel que necesita ser asistido por el Señor. Estamos hablando de Jacob y estamos hablando del rey David. Dos hombres frágiles, débiles, uno engañador, uno mentiroso como Jacob, un hombre que tenía muchos defectos. ¿Por qué? Porque sencillamente no había sido transformado por el Señor. Y el otro porque se acostó con Betsabé y saben los resultados de ese acostarse con una mujer que blasfemaba en contra del rey, del Dios al que nosotros adoramos. Entonces, estos dos personajes que te estoy mencionando acudieron a algo muy importante. Si se hubieran enfrascado únicamente en lamentarse por el hecho de que ellos siguen siendo pecadores, entonces el poder de nuestro Señor Jesucristo o el poder de nuestro Dios no iba a transformar sus vidas. Y quiero que me acompañen al libro de Génesis, capítulo 32, versículos del 22 al 30. Esto es una historia tremenda, iglesia, una historia fascinante, una historia que me inspira a tener ese mismo anhelo, ese mismo fervor que tuvo este hombre llamado Jacob, de la cual tomó decisiones, fue determinado y a la hora de buscar la bendición de Dios, estuvo en esa templanza, de esa firmeza de decir, no te dejo ir hasta que no me bendigas. Es un hombre persistente en la oración. Dice la escritura, y se levantó aquella noche. Estamos todos en Génesis 32, 22, ¿cierto? Dice la escritura, y se levantó aquella noche y tomó a sus dos mujeres y a sus dos siervas y a sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Mira lo que dice el versículo 24. Así se quedó Jacob solo. Es decir, que en este momento no había familia, no había hijos. Estableció un lugar donde poder invocar el nombre de Dios. Invocar el nombre de la cual él tenía la convicción y la certeza que él transformaría su vida, que él transformaría su carácter. Y mira lo que transcurre en los siguientes versículos. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó versículo 24. Así quedó Jacob solo y luchó con él, un varón, hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él,
tocó el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras él luchaba. Y le dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y él lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Mira lo interesante que es este texto. Hay algo que quiero decir y estoy muy de acuerdo con lo que dijo la pastora acerca de un lugar muy específico donde ella mencionaba el devocional es congregacional, pero tu tiempo a solas con Dios es totalmente diferente a lo que tú recibes en medio de la congregación. Y es importante, y yo siempre le enfatizo a mi esposa y le enfatizo a mi hija, y en los altares familiares que hemos desarrollado en estos días, yo les decía, mira, Peniel es un lugar donde allí en lo secreto, porque Jacob tomó la decisión de dejar a sus hijos, de dejar a sus mujeres, porque él quería estar con Dios. Y esa decisión y esa determinación de estar a solas con Dios implicó una decisión de ¿qué? De determinar el lugar y el tiempo de la cual el Señor quería obrar en su vida. Y ese Peniel donde el Señor está hablando en la Escritura, está hablando de que en el lugar secreto es donde el Señor renueva nuestras fuerzas. Y es donde Dios renueva nuestro poder. Pero ¿el poder para qué? ¿Qué es el poder? El poder de determinar de verdad que yo he sido escogido para Dios, para que el reino de Dios se establezca en las personas y sea ese poder edificando a la iglesia del Señor. Es ahí donde el Señor empieza a tratar con cada creyente. Y es ahí donde empieza el Señor a tratar con tu carácter y con mi carácter. Porque en el lugar secreto es donde vemos aquí en este pasaje que estaba Jacob anhelando que el Señor transformara su vida. Y de hecho lo transformó. Y yo no estoy, y esto que usted acabó de leer, usted dirá, pero entonces Dios que no puede destruirlo, Él no tiene poder. Claro que sí. El Señor sencillamente lo podía haber exterminado con el soplo o con algún gesto, pero el Señor quería ver la persistencia, la determinación, la firmeza, la templanza de cómo este varón quería ser transformado por el Señor. Por eso es importante, iglesia, que si tú quieres ser transformado por el Espíritu de Dios, el mejor lugar para ser transformado se llama Peniel. Se llama ese lugar secreto. ¿Por qué? Porque dice que ahí fue donde Jacob fue librada su alma. Esa palabra librada su alma significa como que le dio a Jacob una nueva identidad. Y mira que el Señor enfatiza diciendo, ya no te llamarán más Jacob, porque el nombre de Jacob significa engañador y tú no vas a ser engañador. Es decir, que las cosas que yo tenía en mi pasado y las malas costumbres que yo venía atrayendo de esa vida vacía, hueca, sin sentido, separados completamente de Dios, Dios en el lugar secreto nos dice a nosotros, ese pecado con el cual tú llegaste a mis pies, yo lo libré y lo entregué a la cruz del Calvario. No luches contra esa carne, no luches contra ese pecado que tienes que te esclaviza, porque por tus fuerzas no lo vas a lograr. Y por eso fue allí donde fue librada
el alma de Jacob, fue librado el engaño que tenía el hombre, el mismo nombre de engañador, y lo puso Israel. El significado, pastora, es príncipe de Israel, ¿cierto? Israel, el significado, o sea, príncipe. Es decir, que en el lugar secreto es ahí donde el Espíritu Santo nos da la fortaleza para doblegar la carne. Amén. Los deseos de la carne. Escuchamos la determinación, escuchamos el término de la carne, de la templanza, de la cual era la virtud que el Señor hace para nosotros mantener un equilibrio en frente a nuestra alma, a nuestra carne y a nuestros instintos. ¿Se acuerdan de la definición? Que solo lo hace ¿quién? El Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, cuando leímos el pasaje de Juan 14, el Señor Jesús le estaba diciéndole al Padre que se hiciera visible la profecía de Joel, que el Espíritu Santo de Dios fuera derramado sobre cada carne, que fuera ese regalo de la salvación, para que por medio del Espíritu Santo la iglesia se transformara. La iglesia se transformara, porque sin el Espíritu Santo sencillamente seguiríamos ¿qué? Con la naturaleza caída, porque el Señor Jesús ha regalado el Espíritu Santo. Entonces vimos el ejemplo de Jacob. Ahora vamos al ejemplo de David. Quiero que me acompañen a Salmos capítulo 51. Salmos 51. Y nos vamos al versículo del 10 al 17. Salmo 51, versículo del 10 al 17. Yo sé que muchos de ustedes han leído en muchas ocasiones este pasaje, pero lo he escogido para informarles lo importante que es nosotros pedirle a Dios que nos asista, que nos ayude a que el yo no gobierne nuestras vidas, a que nuestra vida no sea reinada y esclavizada por los vicios de este mundo. Mira lo que dice la palabra del Señor, iglesia. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso debe ser nuestra oración. ¿O no cree usted que eso debería ser nuestra oración? ¿Cierto? Cuando estamos allí en ese lugar donde nadie nos ve, donde solamente Dios ve nuestra desnudez, nuestra debilidad, donde el Señor ve nuestra dureza. Es esa la oración que debe existir en nosotros para que el Espíritu Santo nos ayude. Y dice, no me eches delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantaré mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo le daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado. Y el corazón contrito y humillado no menospreciarás tú, oh Dios. Ahí en ese lugar, vuelvo y les insisto, cuando el apóstol Pablo le habla a la iglesia diciendo la batalla de la cual el creyente debe librar todos los días, que tenemos un adversario que se llama el diablo, que todos los días quiere ver que tú desfallezcas en tu relación con Dios, que te pone tantas cosas, que te entretiene tantas veces, que hace ver las cosas para que tú puedas estar ocupado y no estar teniendo ese tiempo a solas con Dios. El Señor nos dice, iglesia, nosotros debemos reconocer
que Dios es quien nos pone en nosotros el anhelo de llegar a su presencia para nosotros llegar completamente humillados ante Dios, humillados por su presencia. Es decir, Señor, hay una necesidad imperante, una necesidad urgente de que nosotros seamos transformados por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Preocúpate, iglesia, preocúpate por mantener tu relación con Dios fuertemente. Procura, iglesia, en no negociar el tiempo a solas con Dios por nada de este mundo, iglesia. Toma la templanza, la determinación de poder decirle: Señor, ayúdame, asísteme, Señor, a que yo pueda estar levantado de madrugada y buscar tu rostro y empezar a ver los resultados que en lo secreto se ve cuando uno hace lo público sus conductas. O sea, en la manera de vivir de nosotros, habla mucho cuando nosotros tenemos una fuerte comunión con Dios. Habla mucho. Ni siquiera tu predicación, sino tu conducta, de cómo nos estamos comportando. Porque la palabra de Dios, Jesús lo dice claramente: por tus frutos os conoceréis. ¿Qué fruto estás dando tú? Si tú estás en el lugar secreto, iglesia, quiere decir de que tu vida se desborda en amor hacia los demás. Se desborda por servirle a los demás. Se desborda por servirle a la iglesia. Se desborda porque hay tanta maldad en esta sociedad, y lo hemos insistido tantas veces, que tú debes y tienes el deseo de poder predicarle al otro las buenas nuevas de salvación. Pero ¿cómo le vas a predicar a alguien si tu altar está seco? ¿Cómo le vas a dedicarle el tiempo a la obra de Dios si tú estás apático, si tú no conoces ese Dios de la cual te estoy hablando, que es un Dios misericordioso, un Dios que nos llena de fortaleza, un Dios que nos llena de amor, un Dios que nos llena de paz y de gozo? Y que nosotros entendamos que por más afanados que nosotros estemos en esta vida, iglesia, nosotros tenemos donde llegar a descargarnos todas tus cargas y tus preocupaciones. Y lo único que hacemos es buscar el camino más fácil, que es la cama. Es la cama. Y me duermo. Y tú sabes que luchar contra la carne es decirle: te vas a someter porque me levantaré a buscar tu presencia. Por más que yo esté dormido, Señor, quiero llegar a tu presencia arrodillado, buscando, implorándote que necesito tu presencia. Porque estoy cansado, estoy agotado, estoy afanado, estoy angustiado, estoy estresado por tanta carga laboral. Señor, y yo no quiero eso para mi vida. Por eso, tanto Jacob como David, en medio de dos circunstancias muy difíciles, uno porque se acostó con Betsabé y el otro porque era un mentiroso y engañador, el poder de Dios los transformó. El poder de Dios transformó la vida de estos dos varones. Y yo les digo algo: la templanza genera en el creyente un carácter maduro y definido. Que tú sí seas sí y que tú no seas no. Y el Espíritu Santo a nosotros nos debe hacer que nosotros seamos radicales frente a lo que me está obstaculizando en mi comunión con Dios. Y no lo somos muchas veces, y me incluyo yo. Y no somos radicales, pero no somos radicales porque sencilla y llanamente hay que pedirle al Espíritu Santo que nos añada templanza. Que nos añada templanza. Por eso la enseñanza de hoy
tiene que ver con esta virtud de la templanza en el creyente. Que nos falta templanza y nos falta determinación, me incluyo yo. Por eso, iglesia, quiero mencionarles 3 aspectos de las cuales el creyente debe tomar decisiones radicales y pedirle al Señor urgentemente a través del Espíritu Santo que está en nosotros, que nosotros no nos dejemos llevar por los deseos de la carne, por los deseos de los ojos y por la vanagloria de esta vida, que son enemigos latentes que perjudican tu comunión con el Dios, con el Espíritu de Dios, con el Señor Jesucristo. Miren lo que dice el apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Mira lo que dice: no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. ¿Todos lo tienen? Veo que están muy concentrados. Eso está muy bien. Dice la Escritura: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, primero los deseos de la carne, segundo los deseos de los ojos y tercero la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto es una promesa visible para todos los miembros de la iglesia Piedra Angular, que nosotros hemos decidido y el Espíritu Santo nos ha dado la templanza de no seguir al mundo. Amén. Uy, qué poco amén. Yo tomé la decisión, pero no en mis fuerzas, sino en las fuerzas que el Señor me dio de no seguir al mundo. Porque si fuese por mí, yo no te estuviera predicando aquí. Pero gracias a que el Espíritu Santo ha derramado sobre nosotros esa virtud de la templanza, yo le puedo decir: al deseo de la carne no vas a estorbar mi relación con Dios. ¿Quién lo puede decir con firmeza? ¿Quién lo puede decir con determinación? ¿Quién lo puede decir con convicción? Que estemos convencidos que Jesucristo venció la carne en la cruz y que nosotros entregamos y crucificamos nuestra carne en la cruz. Entonces, ¿por qué otra vez baja la guardia? Y tenemos que abusar de la misericordia de nuevo, si el Señor ya nos hizo libres. Porque nos falta templanza. Porque tenemos que ponerle un parón a la carne, a los deseos de la carne. ¿Y cuál es la carne? Jefferson, duerme más. Duerme más. Tranquilo, mi hijo, que a las 6 de la mañana te levantas para ir al trabajo. Y el tiempo a solas con Dios, ¿dónde quedó? ¿Ah? Le hago una pregunta. A mí me ha pasado. Yo espero que a ustedes no. A mí me ha pasado. Pero ¿sabe por qué me ha pasado? Porque yo le digo a los jóvenes: se acuestan muy tarde. Y como se acuestan tarde, entonces se levantan tarde. Entonces, ¿qué están haciendo? Ay, consintiendo su carne. Bellezas. ¿Ah? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Ah? No acostarnos tarde. Ya, así de sencillo. Ay, me decía, ay, pastor, es que uno de los jóvenes, ay, pastor, es que a mí me cuesta tanto dormirme temprano. Y yo: pídale al Espíritu Santo que te ayude a que tú ese mal hábito que tienes lo convierta en buen hábito. Porque nosotros no estamos diseñados para dormir tarde, doctor Tommy. Hay que dormir 8 horas, ¿cierto? Entonces, si hay que dormir 8 horas, yo me tengo que estar acostando a las 9 para levantarme a las 4. ¿Sí o no? Pero si yo me acuesto a las 12... ¿cómo voy a yo levantarme a las 4? Difícil. El cuerpo no da. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle templanza al Espíritu Santo, iglesia. Tenemos que pedirle determinación de dejar hábitos que están interponiéndose a que tú tengas una relación con Dios. Ay, es tan sabroso estar en mi cama viendo Facebook.
Ay, viendo ay, ve, Shakira y Piqué se divorciaron. Y empieza en la carne a darle esa rienda y empieza a darle clic. Ay, qué contenido tan bacano. Mira, ve, dejó a la suegra de Shakira sin nada, le quitó los bienes. Por Dios, ¿en qué mundo estamos, iglesia? No te dejes robar la bendición de poder estar invirtiendo ese tiempo en tontería y estar en tu Peniel, adorando, humillándose y pidiéndole a Dios que todos los días renueve tu espíritu, llenándonos de su presencia, iglesia. Entonces, es ahí donde nosotros, por eso te digo, tenemos imperantemente que decirle al Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame a tener templanza, porque mi carne a veces está tomando la partida y la delantera. Entonces, mira lo que dice el apóstol Juan. A mí me encanta esta palabra. No améis al mundo, ni las cosas que están en este mundo. ¿Sabes por qué no améis al mundo ni las cosas que están en este mundo? Porque todo lo que tenemos en este mundo, igual no nos vamos a llevar nada. Ni tu carro, ni tu casa, ni tus hijos, ni tus cuentas bancarias, nada de eso va a servir, iglesia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mira lo que dice Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué tenemos que sacrificar, iglesia? ¿Qué tenemos que pedir al Espíritu Santo en esta mañana? Que nos asista, que nos ayuda a dejar tantas cosas que estorban la relación con Dios. Y mira lo que dice el Señor sobre el deseo de someter a Cristo nuestra vida completamente. Yo le estoy pidiendo al Señor todos los días en mi oración ese propósito, someter a Cristo mi vida. Yo no sé si tú tienes ese mismo sentir, para que pueda Él apoderarse de mis limitaciones, menguar para que crezca Cristo en nosotros. Amén. Entonces, dice el versículo 25, iglesia, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gloria a Dios. Entonces, como yo ya no amo al mundo y el mundo no me produce placer, entonces, ¿qué debo reemplazarlo? El placer que me da Dios cuando estoy en su presencia. Eso sí es lo más hermoso que hay, iglesia. El rostro tuyo y mío se hermosea, porque estamos deleitándonos en adorar a Dios en nuestro Peniel, en nuestra casa, en nuestro lugar secreto. Entonces, iglesia, para poder andar en el Espíritu, necesitamos determinación. El Espíritu Santo nos va a ayudar, como siempre. Amén, hermana Noelia, gloria a Dios. O sea que usted, ¿con quién se va a asistir de ahora en adelante? ¿De sus fuerzas o del Espíritu Santo? El Espíritu Santo, buscarlo, ser amigo de Él. Amén. ¿Cuál es el propósito, iglesia? Número 1, que nos ayude a caminar como caminó Jesús en la tierra. Ese es un propósito. Amén. Es decir, integridad. ¿Cierto? Vivir en el Espíritu es vivir como Jesús vivió en la tierra. La palabra íntegro. Muy bien. Lo otro, yo quiero ser como Cristo. Esa es otra de las cosas que uno como creyente debe incluir en sus oraciones. Usted no le ha pedido a Dios, Señor, yo quiero ser como Cristo. ¿No? No, porque yo sí. Mis oraciones es, Señor, todas esas facetas que tú tienes de humildad, de mansedumbre, de amor, de gozo, de templanza, de ira también, de radicalismo, todas las virtudes que el Señor Jesucristo tiene, yo también quiero adoptarlo para mi vida.
¿Usted lo quiere hacer? Entonces no se apoye en sus fuerzas, apóyate en las fuerzas de Dios que proporciona la asistencia del Espíritu Santo. Amén. Y dice, yo no decreto, porque aquí nadie decreta, pero sí le pido a Dios que me ayude a ser determinado. Son cosas muy diferentes, ¿cierto? Son cosas muy diferentes. Entonces le pido al Espíritu Santo determinar amar a mi esposa como Cristo amó la iglesia. ¿Dónde están los varones acá? Varones, tenemos que amar a nuestras esposas y entregarnos a ellas como Cristo se entregó por su iglesia. Eso es ser una persona que determinada y fiel a Dios y a su esposa. Las mujeres, determino y quiero ser la ayuda idónea de mi esposo. ¿Dónde están las mujeres? Quiero ser ayuda idónea para mi esposo. Eso es una de las razones por las cuales nosotros todos los días tenemos que manifestar esa conducta en nuestra familia y en los que nos rodean. Amén. ¿Dónde están los hijos? ¿Dónde están los jóvenes? Los hijos jóvenes. No, ya me soy hijo. Claro, yo tengo a mi mamá viva, gracias a Dios, a mi papá. Los hijos respeten y honren a sus padres. Es importante que ustedes tengan este principio claro en sus vidas. Los hijos y los padres, ya me fui de la casa de mi mamá hace muchos años, pero con todo y eso la sigo amando y la sigo respetando. Y si yo llego a la casa de mi mamá y si mi mamá me dice, ve a la tienda, yo estando de 37 años voy a la tienda, porque eso no va a dejar de existir la honra y el respeto hacia mi autoridad, hacia mis padres, siendo ya yo adulto. Los jóvenes deben tener eso muy claro, porque en los jóvenes y en los niños, principalmente los que honren a padre y a madre, tendrán una recompensa. Y dirá Dios, ustedes, la vida de ustedes será prolongada en la tierra. Eso es un mandamiento con promesa para los jóvenes que en este momento se están resistiendo a la autoridad, que están desobedeciendo a la autoridad y que están deshonrando a la autoridad. Por eso es importante que entiendan este principio de que el joven que me escucha debe tomar la determinación de amar y respetar a sus padres. Amén. Así que necesitamos ser buenos administradores con los recursos que el Señor nos proporciona también y no ser despilfarradores, porque eso no da un buen testimonio de vida. Porque el Señor es el mayordomo, amo y dueño de nuestras finanzas. Amén. Así que, iglesia, terminamos con el versículo 26 de Gálatas. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos los unos a los otros, envidiándonos los unos a los otros. ¿Qué quiere el Señor hacer en el carácter de cada creyente que sea transformados por el poder de Dios? Es que queremos presentar a una iglesia madura, una iglesia unida, una iglesia cristocéntrica, una iglesia donde la templanza haga que cada creyente tenga la nobleza. ¿La nobleza de qué? De no ser vanagloriosos. ¿La nobleza de qué? De que nosotros veamos que si hay alguna persona que está siendo usada por el poder de Dios, nosotros orar por esa persona y darle gracias a Dios para que esa persona no se le suban los humos, sino por el contrario, que sirva más y que mengue más para que Cristo pueda crecer y no ser vanaglorioso. Amén. ¿Qué lleva la nobleza? Iglesia, lleva a ser una persona prudente, una persona sabia, una persona tranquila, una persona que es tardo para airarse, es una persona pacificadora, de la cual dice la Escritura, irritándonos los unos a los otros. El irritable es lo contrario a lo que yo les mencioné. Y el irritable vive inconforme siempre, vive enojado siempre, vive aburrido siempre, vive estresado siempre, vive terco y obstinado y dejado de su parecer. El Señor lo que quiere hacer a nuestras vidas es transformar todos estos malos hábitos. Amén. Amén.
que si el Señor me presenta esta semana de pronto que mi esposa, no sé, de pronto le haga algo ahí y que ella me diga algo a mí, yo no le responda, sino que paciente. ¿Ok? Señor, dámela, Señor. Porque yo también soy iracundo. Y lo reconozco. Pero el Espíritu Santo es quien lo está dando. Por eso, entonces, iglesia, llévate este mensaje a tu casa. Nosotros todos los días necesitamos ser transformados por el poder de Dios y que el Señor, el Espíritu Santo, nos asista para que tu carácter sea el carácter de Jesucristo. Uy, Dios mío, gracias te damos, Señor, gloria a Dios, porque esa es nuestra meta, iglesia. Porque si nosotros tenemos el carácter de Jesús, quiere decir de que el remanente que el Señor está levantando en nuestra iglesia hará que muchas más personas puedan venir a los pies del Señor. Porque tú estás modelando a Jesús y tus obras están demostrando que el que reina no soy yo, sino que Jesús. Amén. Y finalizo, iglesia, con 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder. 1, de poder. 2, de amor y de dominio propio. Y si nosotros, iglesia, tenemos esa necesidad de que el Espíritu Santo nos haga una realidad, este versículo en nuestras vidas quiere decir que estás en el camino correcto, iglesia. Que estás apuntando el camino hacia la verdad, el camino hacia la vida, que es la que nos va a conducir a la eternidad para que podamos ver al Señor cara a cara. Y finalizo con esto, iglesia. Nuestro propósito es pedirle al Espíritu Santo que cuando el Señor venga por nosotros nos encuentre como una novia santa, una iglesia pura, una iglesia sin mancha,